doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu sea el que obre a través de mí, Señor. Como siempre te pido que sean tus palabras, Señor, que nada de mi corazón salga, Señor, sino todo aquello que tú quieres hablar a mis hermanos, Señor. Que la palabra sea para edificar, para exhortar, para sanar, consolar, como dice tu palabra, Señor, que sean consolados, sanados y aún exhortados para poder ser edificados a más, Señor, como tú quieres que seamos. Yo te doy gracias, Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe y, Señor, que tu Espíritu en esta hora rompa toda cadena espiritual. Tu Espíritu Santo comienza a desatar las mentes, desata los corazones, desata ahora el entendimiento en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro, Señor, que la palabra es un arma forjada, Señor, en contra de toda arma del enemigo. Tu palabra viene a romper toda cadena, a desatar toda atadura, toda ligadura, todo yugo. Se pudre, Señor, que esta palabra sea ungida por tu Espíritu para darnos libertad, Señor, para vivir en el gozo y vivir en tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Rey, y dispongo mi vida para que la uses. Amén. Bueno, les comparto, voy a leerles en 1 Corintios 3, 9. Es algo que el Señor hace, ya creo que meses que el Señor me habló. Me hablaba el Señor sobre el templo, ¿no? Que somos templo. Yo lo escuché desde que me convertí a eso también. Pero recién ahora como que uno termina de entenderlo. Hay palabras que uno ha oído toda la vida, ha leído, ha recibido enseñanzas, pero hasta que el Espíritu Santo no nos las revela, no las comprendemos, no las podemos vivir en nuestras vidas. Y dice así, tengo la versión internacional. En efecto, esta es la carta de Pablo a los Corintios. Dice, en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Quizás en otras versiones puede decir el templo de Dios. Según la gracia, el 10, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, pero será salvo, como quien pasa por el fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. El templo de Dios, se lo repito, el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y dice luego el 18, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Y como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia locura, en sus propias astucias, También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo.
o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Lo que el Señor me hablaba de esto, ¿no? Terminé de comprender igualmente esta palabra. Creo que el Señor ya me estaba preparando. Era para este día. Hace 2 días atrás, más o menos, el Señor me terminó de mostrar una imagen con respecto al templo. Pero antes de eso, quiero que compartamos y que escudriñemos lo que Pablo dice cuando habla de edificarnos. Cuando habla de edificar, dice que la base es Cristo. Creo que todos acá estamos en la base que es Jesús. Desde los más nuevos hasta los que tenemos años. La base es Jesucristo, por eso estamos acá. Pero dice que tenemos que tener cuidado como edificamos. Habla el apóstol, primero dice que tenemos que edifica con oro, con plata o con piedras preciosas. Pero después dice que o con madera, con paja y heno. Lo que nombra el apóstol, lo primero, que son los materiales preciosos, ¿verdad? Y luego nos habla de la madera, del heno, de la paja, que son cosas fáciles de adquirir, ¿verdad? Usted para conseguir oro primero tiene que saber dónde está el oro. Segundo, tiene que aprender sobre minería, porque veíamos en Venezuela justamente que está El Dorado, hay una ciudad que se llama El Dorado, y ahí la gente no maneja dinero, maneja oro. Pero ellos no es que sacan oro de cualquier lado, es como que se encuentran, sino que hay lugares específicos donde se encuentran vetas y tienen trabajo de días, meses, y hay gente que pasa hasta años, encuentran porque es un lugar donde está el oro. Pero hay un trabajo, hay una dedicación, hay un esfuerzo y también hay una inversión donde ellos tienen que invertir en las herramientas y demás para conseguir ese oro. Lo mismo que la plata, lo mismo que las piedras preciosas. Para conseguirlas debemos romper, debemos saber el lugar donde hallarlas, ¿verdad? Y tener las ganas, el deseo de nosotros poner ese esfuerzo. Y el Señor me hablaba de esto, que nosotros como templo de Dios tenemos que vernos de esta manera y vernos hoy día cómo nos edificamos a nosotros. Somos un templo que nos edificamos con la sabiduría, y sigue hablando Pablo de la sabiduría humana, porque muchas veces creemos que nos edificamos en la sabiduría de Dios y en realidad es la sabiduría de esta época. Escuchamos, el Señor me hacía ver esto, que yo también lo puedo ver en mi propia vida. Escuchamos prédicas, vamos a la iglesia y usted se puede edificar quizás con una sabiduría prestada, por decirlo de alguna manera, con una sabiduría de otro, ¿verdad? Hay gente que quizás por la palabra que nosotros enseñamos se va enojada o se va confundida. Y no significa que la palabra sea mala, sino que es la pelea y la confusión de la sabiduría de este mundo. Y queremos acomodar las palabras de Dios a la sabiduría de este mundo. Y eso trae confusión. Por eso Pablo dice que la sabiduría de Dios es locura. Entonces el Señor me hacía ver esto, que como iglesia, como templo de Dios, nos edificamos en vez de que con el tesoro de Dios, con lo valioso, nos edificamos con lo que tenemos a la mano. Nos edificamos con ir a buscar siempre de otro, a escuchar prédicas de otro, y a veces hasta terminamos, y lo digo por mí también, a veces terminamos escuchando los psicólogos, está muy de moda, que no es malo, es bueno, pero tener el discernimiento de lo que estoy escuchando. A veces nos edificamos así. Y cuando vienen las tormentas, viene el fuego, la prueba, las situaciones en la vida, nuestra fe, lo que construimos en nosotros, que nosotros pensamos que estamos firmes, que estamos bien en Dios, se derriba. Y pensamos, pero al final lo que aprendí, lo que oí, cómo yo me sentía firme,
Y lo único que nos vuelve a quedar es Cristo. Creo que todos los que estamos acá, la mayoría que conocemos al Señor hace mucho, estamos creyendo en Cristo y pasamos muchísimas pruebas, muchísimas situaciones que nos dejaron en la nada espiritual. Hay muchos quizás aún en la economía, pero en la nada espiritual. De decir, ¿y ahora qué? ¿Por qué, Señor? El por qué, Señor, me pasa esto. Cuando decimos el por qué, Señor, me pasa esto, es una muestra de que no nos hemos edificado en lo precioso. No hemos pagado ese precio. El Señor me hablaba esto y a mí personalmente, porque cuando uno viene en situaciones difíciles con familia o lo que fuera, en la enfermedad, y uno ve que no sabe ni para dónde ir. Muchas veces no sabe qué pensar y ahí aparece el porqué y resulta que no hemos pagado el precio de buscar, porque no tenemos respuesta de Dios de saber qué hacer, porque no hemos pagado el precio de buscar. Dice Pablo, si usted piensa, literalmente usted tiene que usar la imaginación. Una casa artesonada, porque en realidad el oro, la plata, las piedras preciosas eran como una decoración para las casas, ¿verdad? Y si viniera el fuego y quema esa casa, ¿qué es lo que queda si hay madera y paja? Va a quedar lo precioso, ¿verdad? El oro no se va a consumir por las llamas, las piedras preciosas tampoco, la plata tampoco, pero sí el heno y la paja. Eso representan el heno y la paja, la sabiduría humana, nuestro propio razonamiento, las costumbres. El Señor me hacía ver esto, las costumbres que adquirimos, la forma de pensar y de manejarnos la vida por lo que nos enseñaron nuestros padres, por lo que vivimos. Muchas veces tenemos actitudes y costumbres que se basan en nuestra vida, en nuestro razonamiento, y son las costumbres que recibimos o las actitudes de nuestros padres. Aún los problemas de salud, de lo que hemos vivido, la forma de hablar, y también esto, a veces cambiamos cuando venimos a Jesús. El Señor me hablaba de eso, de poder entender que cuando venimos a Jesús, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, es tiempo de edificar algo nuevo, ¿verdad? Se supone que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida tenemos una vida nueva, pero ahí el apóstol dice, pero tienen que ver cómo cada uno edifica. No importa el que nos enseñó el Evangelio, no importa quién sembró la palabra en nosotros, pero de ahí en más tenemos que ser nosotros los que edificamos nuestra vida. Entonces poder tomar esto, el Señor lo que nos viene hablando todo este tiempo de que podamos tomar la responsabilidad cada uno de nosotros. Los matrimonios no tenemos la responsabilidad del corazón del esposo, de edificar al esposo en sí como con la relación con Dios. Cada uno tiene que edificarse. Tampoco podemos edificar a los hijos en su relación con Dios. Podemos enseñar, podemos instruir, podemos aconsejar y hablar en el matrimonio, pero cada uno va a mirar cómo construye en sí mismo su relación con Dios, en la sabiduría de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere hablarnos hoy y llevarnos a que podamos ser en Dios y no hacer. Que podamos empezar a mirarnos todos los días o tomar ese tiempo. El Señor me hacía ver esto, que los judíos, que yo lo tuve que empezar a practicar en mi vida, aunque me cuesta. Vieron que ellos apartan el sábado. Y no es el sábado, sino cualquier día. Apartar un día. Dios estableció, es una ley de Dios, un día de descanso. Y ellos hablan, cuando uno se pone a estudiar eso, uno puede entender el porqué. Es un día de descanso. Y no solo es algo de descanso físico, de no hacer nada. Literalmente es un día de descanso, de meditar, de dejar la mente en paz. Ellos hablan de eso, de dejar la mente en silencio, en paz, y poder entrar en conversación con Dios, con uno mismo, de observarse qué hice en la semana, mi mente, qué estoy pensando, qué es lo que me tiene atado, qué es lo que me tiene atareado, qué me tiene ocupado en los pensamientos, qué me tiene amargado, y poder uno reaccionar. Es un tiempo de meditación con el Señor,
¿Para qué? Para que podamos ser edificados por Dios y convertirnos en lo que Dios quiere. Porque venimos a la iglesia y nos reunimos y es hermoso reunirnos, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol hablaba de esto, de poder ser edificados con lo precioso, que podamos construirnos. Edificarnos es pagar el precio de meterme con Dios, es pagar el precio de no solo escuchar la prédica, de escuchar lo que el pastor dice, sino poder, lo que me enseñó hoy, me meto a indagar si es así como me lo dijo. Poder recibir del Espíritu Santo, poder buscar su Espíritu. Y el Señor, ¿saben que me mostraba esto de esta imagen? Cuando Pablo dice que somos templo de Dios, que somos sagrados. Sagrado suena algo importante, ¿verdad? Cuando usted dice eso es sagrado. O para fulano esto es sagrado, esto no lo toques porque es sagrado. Es porque es algo muy importante. Entonces dice que somos sagrados para Dios y que Él habita en nosotros. Y el Señor me mostraba esta figura que me hacía ver a mí y me hacía ver, y si vos fueras, te vieras realmente como el templo que eres, si tú te imaginaste a vos mismo como un templo, como una casa. Jesús dijo que cuando echa fuera el demonio, la casa queda vacía, que literalmente para los demonios somos casa, y para el Espíritu Santo y para el Señor somos casa. Entonces, que podamos imaginarnos a nosotros mismos, poder practicar esto en nuestra oración y vernos. Somos una casa, somos un templo. Yo veía los templos, y los templos generalmente, las iglesias católicas, los templos Umbanda, los templos del budismo, todos esos muestran, ¿verdad?, sus dioses, muestran sus colores. Las iglesias católicas son inmensas, muestran ahí su majestad. Y el Señor me hacía ver esto. Quiero que te veas como un templo. ¿Qué clase de templo? Yo sería una capillita porque soy así. Pero hay otros que serían catedrales. Hay otros que están ahí, ¿verdad? Pero si fueras un templo, literalmente, así un edificio, si fueras un edificio, si nos viéramos desde afuera, ¿de dónde vemos el templo? Desde afuera lo vemos primero. ¿Qué veríamos? Esto es algo psicológico, sé que es para practicarlo, ¿saben por qué? Porque es para tomar conciencia de cómo estamos nosotros, que no nos estamos viendo, que no estamos reflejando la gloria de Dios, y que hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros seamos y no las somos, pero porque no tenemos conciencia. Entonces, desde afuera, ¿cómo nos veríamos? Algunos necesitamos pintura, algunos lo estamos mostrando, algunos pasan desapercibidos, ni te enterás. Ay, cuando pasás por una iglesia y vos decís, ¿es una iglesia? No, ¿verdad? Algunos pasan desapercibidos que tienen al Señor. Entonces, eso es de afuera. ¿Y qué pasa con eso de afuera? Que el Señor me hablaba, a mí, siempre a mí me está hablando el Señor. Yo se los comparto porque les puede edificar. Pero me hacía ver esto. Yo siempre fui de descuidarme personalmente. Y el Señor siempre me lleva a ese versículo de que dice que tenemos que, cuando cumplimos los mandamientos, son los mandamientos que Jesús nos manda. Si le amamos, cumplimos esos mandamientos, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me amo a mí misma, ¿cómo amo a mi prójimo? Y por ahí cuesta amar al prójimo. El prójimo es el que me hace bien, el que me ayuda. Y a veces sí, lo amamos cuando nos hace bien, amamos a todo, que me da, me presta, me regala, lo amamos. Pero cuando ya por ahí hace rato no me da nada, por ahí ya no lo amo tanto, o hace rato no lo veo, pero es alguien que me hace bien, y el amor como que a veces mengua. Y el Señor me hacía ver también esto, que a veces por ahí también hay gente que es muy dadivosa para afuera,
para los demás y está siempre para los demás, pero no tiene amor por sí mismo. Ahí pecamos. Entonces, el amor al prójimo yo no lo puedo mostrar, eso en mí el Señor me hablaba, cuando no me amo a mí misma en la medida justa que el Señor quiere que yo me ame, que yo me cuide, que cuide este cuerpo que me prestó, ¿verdad? Que cuide mi salud psicológica y emocional, porque eso también, el cargarnos con problemas, cargarnos con cosas que no nos tenemos que cargar, llevar cargas de otro. Dice que tenemos que ayudar a llevar la carga del hermano. Es decirle al hermano, hasta acá yo te llevo, es como agarrarle una bolsa pesada al hermano, te llevo, te ayudo, pero hasta acá, ¿verdad? Hay un límite. Entonces, ese mandamiento es importante. Por eso el Señor me hacía ver esto. Si fueras un edificio, por eso ahí Pablo también dice, son edificios de Dios. Si fueras un edificio, ¿cómo te verías? Y después me llevaba, entonces, ahí yo supe, tengo que arreglar, empezar a cuidar la pinta, no solo la pinta, poner lucecitas afuera. Y luego el Señor me llevaba esta imagen que me quedó muy... Porque el Señor me habla así con imágenes para que yo lo entienda. Si fuera yo un edificio y el Señor decide, bueno, Vanina, hoy voy a llevar a la iglesia a hacer un tour por dentro tuyo. Ya que eso, dije, recorcholis, dije, no, Señor, porque yo me imagino, vienen todos ustedes a abrir la puerta y no sé, porque lo primero que uno piensa en las cosas malas, ¿no? ¿Qué me van a encontrar, hermano? Si me apuro a borrar, porque yo tengo la manía de escribir cartelitos cuando Dios me habla, pero escribo cartelitos de Dios, pero digo, si entran adentro mío, van a leer mis pensamientos, y no son todos buenos, no son todos mis pensamientos, lo que imagino, cuando uno se enoja con el marido, con el hijo, que no consigue trabajo, entonces, yo quiero que usted se ponga en mi lugar y piense eso porque es Dios recorriendo y encima no es solo el Señor. Llevar a otra gente, eso me avergonzaría mucho, porque no es que pienso en lo bueno, que soy tan amorosa, una pastoral, cómo oro por la gente. No, tengo un montón de cosas, pensamientos, cosas con las que lucho todos los días, mi carácter y demás. Y digo, ¿me verían? ¿Entrarían? Y verían. No solo verían, escucharían. Cuando usted entra a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia generalmente puede ver lo que hay alrededor. Hay columnas, hay bancos, y está el altar. Y el Señor me mostraba eso. Y habría luz. Si el Señor me hacía ver esto, si yo pienso que ustedes entrarían dentro de mí, uno siente vergüenza porque es expuesto delante de la gente, ¿verdad? Aunque nosotros con el pastor siempre tratamos de exponernos y ya perdimos la vergüenza, aunque nos juega mucho en contra también. El exponer las debilidades como pastores nos juega en contra, nos ha jugado en contra, pero es lo que somos y tratamos de mostrarlo. Pero cuando uno no se ha edificado correctamente con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos guía a toda verdad, entonces el Señor me hacía ver eso, que sentimos vergüenza. Y el Señor me hacía ver si cada uno pudiera hacer esto mismo, de verse como un edificio, verte desde afuera y entrar. Pero en esta vez el Señor va a entrar con vos, dentro tuyo. ¿Qué hay adentro tuyo? Porque ¿saben qué? Hay un montón, esto es chiquitito, pero una casa, igual esto era una casa, ustedes pueden ver el baño, y va a encontrar un patio, y va a encontrar muchas cosas, muchas habitaciones. También pueden, en el mismo edificio, uno puede ver que hay iglesias que tienen carteles, ¿verdad? O tienen figuras. ¿Cómo somos nosotros por dentro como edificio de Dios?
el Señor me hacía ver quizás hay paredes agrietadas por las heridas de nuestro corazón, de la niñez, del pasado. Tenemos en nuestro edificio, que somos nosotros, el Señor me hacía ver esto. A veces tenemos los cuadros de las personas que ya no están o de las personas que nos hirieron. Tenemos distintos sectores. Tenemos columnas. Siempre en los edificios hay columnas que son los que sostienen el edificio. ¿Qué hay en esas columnas? Y yo me preguntaba, yo quizás tendría cosas escritas en esas columnas. Quizás los nombres de las personas que pasaron por la congregación y me quedé herida. ¿Verdad? Porque es verdad, y el pastor también se duele. Y pensaba esto, y quizás ustedes también, cada uno de nosotros, como edificio de Dios, el Señor quiere que nos examinemos y que empecemos a vernos como Dios nos ve. Y sin temores en el Señor, porque ¿qué quiere Dios? Que entendamos que Él quiere venir a morar en nosotros. Dice que Jesús dijo que Él iba a venir a morar con el Padre en nosotros. ¿Y cuál es el problema que tenemos como iglesia? Que nos da miedo el ser inspeccionados, el ser limpiados, que no hemos conocido la presencia del Padre. Porque cuando vos conocés la presencia del Padre, tenés no solo una experiencia. ¿Qué pasa con la experiencia cuando el Espíritu Santo nos toca y tenemos esa experiencia? Es hermoso, pero fue una experiencia. Fue como quien se sube a la montaña rusa. Sentiste toda la vida se te iba en ese momento, casi te morís, sentiste de todo, ¿verdad? Todas las sensaciones, las emociones, pero fue una experiencia. Cuando pasa el tiempo, ya está, eso quedó, te reís, te acordás, pero quedó en el pasado. Una experiencia, algo que pasó. Pero cuando empezamos a tener del Señor, a buscar, a pagar el precio de buscar ese precioso oro que es la sabiduría de Dios, a buscar la presencia del Señor, algo empieza a crecer dentro nuestro. Querer conocer más del Espíritu Santo, conocer al Padre. Tiene que estar en nosotros ese deseo. Y el Señor me hablaba de esto. Mi iglesia no tiene el deseo de que venga el Hijo y que venga el Padre. No solo su Espíritu, el Hijo y el Padre viviendo dentro tuyo. No necesitas nada más. Si está el Hijo y el Padre adentro nuestro, Él nos va a guiar a toda verdad. Vamos a estar, ya, mira, los procesos van a durar un poco. La angustia va a ser un tiempo. No va a ser ese proceso eterno. A veces la angustia, la espera, parece eterna. Pero Dios, al morar en nosotros, lo hace pequeño. La espera se hace pequeña. La tormenta se hace pequeña. Cuando Jesús estaba durmiendo y estaban en la barca pasando por el, creo que no era ni siquiera un río, era el lago. No sé si era el Jordán, el Galilea, ¿no? Y se levantó la tormenta, Jesús dormía. Jesús estaba ahí. Y pasó la tormenta. Jesús se puso en pie. ¿Y cuánto fue la tormenta? Calla, enmudece, se acabó. Pero Jesús estaba ahí. Eso mismo pasa con nosotros. Por eso el Señor, lo que quiere en este tiempo, lo que el Señor nos llama como iglesia, es examinarnos. Y no para condenarnos. Es para decirle, invitarlos a vivir en nosotros. Y el Señor me mostraba, siguiendo en el edificio, lo que hay en el edificio. Por eso les digo, esto es un ejercicio para hacerlo personalmente cada uno. Al que le cuesta por ahí es dibujar. Yo dibujo y es la forma en que me queda en mi cabeza. Te dibujás, cómo Dios te ve, qué es lo que hay dentro tuyo. Si vos entraras, tu fachada, ¿cómo estás? ¿Refleja la gloria de Dios? ¿Refleja el Señor mi apariencia? Sin caer en la vanidad que tiene la iglesia hoy, que es pura apariencia, sin caer en eso. Porque lo de adentro se manifiesta hacia afuera, ¿verdad? Entonces, seguimos caminando por el edificio, podemos encontrar temores. A mí me hizo ver el Señor el rincón de mis temores que tengo hace años, por lo que pasé, por todo lo que fuere, temores que, y digo, ¿cómo los saco? Y me los volvió, ese está ahí todavía. Y seguí caminando y empecé a encontrar cosas. Y en el altar, cuando tú llegas hasta el altar, ¿qué hay en el altar? En el altar está el Señor, en nuestro altar
¿Saben quién está? A veces el esposo tiene a la esposa y así, los hijos. A ver, el dinero también ocupa lugar en nuestro altar. El Señor, cuando nosotros vinimos para aquí, que pasamos, y no fue antes en Argentina, desde ya viene el Señor tratando con eso, y yo oraba por la economía que estaba ahí trancada, y el Señor me dijo, estoy derribando dioses de tu corazón. Entonces, cuando uno aprende que el Señor Jesús es el Dios de las riquezas, Mamón, dice, es el principio de todos los males, el amor a las riquezas, ¿verdad? Ese es un Dios. Y nuestro altar, en vez de tener adoración a Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay dentro mío? Yo soy tu edificio, Señor, pero no estoy pudiendo ser ese lugar de luz, completamente de luz, lleno de tu presencia. ¿Qué hay en un templo? Todo referido a su Dios. El templo budista tiene imágenes, tiene todo referido a Buda. Tiene los sonidos que se refieren a Buda. Las iglesias católicas tienen todas sus imágenes. Y así vamos encontrando esto. Y nosotros que somos templo de Dios, ¿qué hay dentro nuestro? ¿Verdad? Entonces Dios quiere llevarnos a esto, que nos examinemos, pero el Señor me habla de esto, que podamos entender bien que nuestro altar, cuando nosotros dejamos al Señor en nuestro corazón, empezamos a ver lo que aún nosotros mismos estamos puestos en ese altar. Nuestra razón, primero yo, lo que me hicieron. ¿Cómo estoy primero yo? Cuando estoy pensando en lo que me hicieron, en lo que me dijeron, en lo que me lastimaron. Y por esa razón soy yo primero. Y sirvo a Dios, pero teniendo cuidado de mí. Y saben que el Señor dijo, Jesús dijo, que para servirle a Él, el que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y negarme a mí mismo significa eso, que yo a veces tengo que ponerme para después y servir, ¿verdad? Y saben que es cuando uno logra hacer eso, a veces uno se siente frustrado o siente, en realidad siente eso, que uno va muriendo. Pero cuando empezás a sentir del Espíritu, porque el Espíritu empieza a llenarte, comenzás a sentir vida, satisfacción, comenzás a sentir una llenura que no hay nada en este mundo que llene tu corazón de esa manera. Entonces el Señor lo que quiere hoy es que podamos ser verdaderamente un templo de Dios, que podamos nosotros reflejar. ¿Y cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo. A veces somos templos que están rotos, es como les decía, por eso somos edificio, poder tener, yo soy un edificio, ¿cómo estoy? Para el Señor puede habitar en mí. El Espíritu Santo realmente, el Espíritu Santo vive en mí, porque dice la palabra, yo me lo preguntaba a mí, el Espíritu Santo vive en mí, tengo que tener libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero sinceramente yo no me sentía tan libre. Y ahora pude predicar, porque tampoco me sentía muy libre para hablar la palabra. Y a esto fui llamada. Pero ahí uno ve eso. Soy libre. Me siento libre. Y si no me estoy sintiendo libre, quizás el Espíritu Santo no está pudiendo morar en mí. Quizás solo tuve la experiencia. El Espíritu Santo siempre nos va a acercar a Jesús y siempre nos va a llevar a más. Que podamos realmente pagar ese precio. El Señor este tiempo nos llama a eso, a pagar el tiempo. A pagar el tiempo, a pagar, en verdad sí, porque pagamos con tiempo su presencia. Creo que lo que más nos cuesta hoy día es darle tiempo a Dios. Dormir una hora menos y dedicarle esa hora al Señor. Y no ir a darle nuestros ruegos ni nuestras peticiones. Sabe que es fácil, a veces el espíritu religioso es el que nos lleva a hacer eso. Poder orar por todo el mundo. Y lo digo porque los pastores nos pasa. Oramos por toda la iglesia, por los problemas de todo. Ya cumplí. Y el Señor me pasó a mí. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Y Señor, te pido por fulano con ganas. ¿Y vos cómo estás? Y Señor, te pide. Y así días.
orando por todos. Y cuando me pasó esto hace un tiempo atrás, y de ir a orar, ¿no? Que uno tiene esa actitud, a veces no es que va y te arrodillas, tenés la actitud en tu corazón, en tu mente, de hablar con Dios. Y el Señor me dijo, ¿estás triste? Y empecé a llorar, porque Dios habla en nuestra mente, ¿estás triste? Y empecé a llorar, sí, estaba triste. Y esa es la manera en que el Señor nos habla. ¿Cuál es el problema? Cuando somos religiosos, hablamos y oramos y te pedimos, Señor, pero no buscamos esa relación. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros estamos delante de Jesús, nuestro espíritu es como que, y todo nuestro ser queda completamente expuesto a su luz. No hay nada que le podamos esconder, nada. Él ve todo. Es como les digo, por eso somos edificio. Él abre la puerta y con su luz ilumina todo. Los temores, los rencores, esas broncas que quedaron guardadas, esas palabras que quedaron en el corazón, esas palabras malas, pero también Él ve lo bueno. Pero Jesús mira lo malo. Bueno, esto hay que sacarlo para que no te estorbe. Esto te conviene limpiarlo para que te deje de ser tropiezo. Y el Señor ve, pero mira qué bueno. Pero hiciste esto bueno, mira. Sos una persona bondadosa. Ay. Y ahí el Señor te da el like, como ese maestro que apoya a los niños y que los felicita. Eso hace el Señor con nosotros. Él ve lo malo para que lo corrijamos y podamos seguir avanzando. No viene a acusarnos. Por eso el Señor me hacía esta figura a mí personalmente, para que yo me vea, que yo tengo que reflejar, pero no puedo mostrar lo que no tengo, lo que no soy. Y algo que viene hablando el Señor, que tenemos que ser hijos, ser amados, sentirnos amados, sentir que Dios me ama y repetírmelo. No importa lo que hoy veo, Señor, tú me amas. Y sabe que uno se habla a uno mismo cuando uno habla que bueno, Señor, tú me amas, tú amas a mis hijos son tus siervos, mis hijos te van a conocer, no importa la fecha en que se conviertan, no importa la fecha en que nuestros padres se conviertan, en que nuestros abuelos, nuestros amigos lleguen al Señor o quien fuera, no importa la fecha, importa que lleguen y que nosotros podamos llegar primero para reflejar al Señor, que podamos dejar al Señor entrar. También en este edificio a veces puede haber intrusos, algo que a la iglesia generalmente no les gusta. ¿Cómo que un cristiano va a estar poseído? ¿Cómo que un cristiano puede tener espíritus inmundos? Sí, influencias. Los espíritus de amargura entran por lo que hablamos. Se instalan en los huesos. La amargura, la tristeza se instala en los huesos. Lo pueden encontrar en los salmos. Se instala en la sangre. La amargura y todo lo que uno habla, porque uno dice, bueno, pero me expreso lo que me pasa, lo que vivo, lo que veo, ¿verdad? Pero uno lo habla y abrimos las puertas a los espíritus. Y eso se instala. Y si no tenemos ese deseo de venir al Señor, y si no deseamos andar con el Señor, deseamos cambiar, porque el deseo tiene que estar para cambiar, el deseo tiene que estar de quiero tu presencia, no quiero más esto. Quiero andar con vos, quiero conocerte, quiero ser llena, quiero saber ese amor y todo eso que habla tu palabra, quiero conocerlo. Eso que veo en los videos de la gente que hace milagros, quiero orar por mi familia, que sean sanos, ¿verdad? Porque hay mucha gente, nosotros mismos somos necesitados y queremos hacerlo, pero para eso tenemos que tener un deseo en nuestro corazón. Si ese deseo no está en nuestro corazón, entonces vamos a pasar 20 años más siendo uno más del montón. Siendo esos edificios que pasan o que simplemente tienen linda apariencia, pero adentro. O tienen esas apariencias lindas a la vista, pero tienen los cuartos escondido todo lo feo, todo lo amargo. Entonces el Señor quiere que seamos hoy, que seamos hijos, que podamos llevarnos esto, que somos edificios de Dios y que el Espíritu es el que nos va a construir, que es el Señor Jesús que nos va a construir, que podamos reconocer con la ayuda del Espíritu Santo si hay influencias que nos alejan del Señor, porque podemos tener influencias,
ustedes, nosotros como pastores, de hecho lo vemos en la iglesia del Señor, lo vemos en nuestros familiares, lo podemos ver. ¿Qué es lo que nos aleja del Señor? Esas son influencias. Todo el tiempo estamos siendo influenciados en nuestra mente por lo que vemos, por lo que oímos. Y tener en claro que el Señor es el que nos ve. El Señor ve todos nuestros pecados. Lo que vimos, lo que quedó grabado en nuestra mente, las imágenes, absolutamente todo. No se le escapa nada. Y sin embargo no está ahí juzgándonos. Él nos dice, yo te amo. Yo te amo. O sea, pagó mucho por nosotros. Y Él nos está limpiando. Pero tenemos que decidir dejarlo. Señor, ayúdame a ver. Mostrame. Hay cosas que nos van a doler y que no nos van a ser fácil. Pero el Señor está ahí. El Señor nos trata como a niños. Somos amados por Él, no juzgados. Él quiere vernos felices, que podamos llevar ese gozo del Espíritu. Entonces necesitamos decir, yo deseo realmente ser edificio de Dios. Quiero testificar de Cristo con mi vida, pero quiero vivirlo. Porque no quiero hablarles a ustedes, yo no quiero hablarles a ustedes de todo lo hermoso que es el Señor y del amor y la prosperidad. Quiero vivirla. Si no, les vendo humo. Es mentira. O que lo vivan ustedes y yo no. ¿Verdad? Yo quiero vivir gozosa, feliz, próspera. Pero también está el deseo en mi corazón y tengo un precio que pagar. Tengo que orar, tengo que hablar continuamente con el Señor, tengo que rendirme todo lo malo sin juicio, por amor. Que el amor del Señor llene nuestros corazones. Necesitamos tener ese tiempo de esa conversación con Dios. A veces, ¿saben qué es? Hasta aún decirle al Señor, es sentarnos con el Señor, es decir, Señor, ¿sabes qué? En esta situación, la verdad sentí que me abandonaste. Es eso, es decirle, Señor, en este momento cuando era niño o cuando pasó esto que me dolió y me lastimó, sentí que vos no estabas. Porque a veces nos pasan cosas y tenemos rencor o resentimiento contra Dios porque si sos tan poderoso, ¿por qué no estuviste? Y que el Señor hable con nosotros. Porque es verdad, el Espíritu Santo es real, el Señor es real. Pero si nosotros no buscamos la conversación, no buscamos su respuesta, no la vas a tener. Es necesario pagar el precio de buscar la respuesta del Señor y esperar. No hay nada que el Señor no sepa de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos desde el vientre de nuestra madre, que el día que caímos ahí y el óvulo fue fecundado, desde ese día el Señor ya estaba ahí. Desde ese día, y Él sabe todo lo que, estando en la panza de nuestra madre, oímos y sentimos. No hay nada. Entonces poder creer en esto y decirle, bueno, Señor, esto yo necesito resolverlo contigo. Necesito resolver lo que pasó, lo que vivo, necesito resolver. Quiero vivir en ti, quiero ser un edificio, quiero que tú me edifiques, quiero que tú me limpies, pero que Él sea, amén. Y que podamos ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos. Que podamos pararnos, hermanos, y que no tengamos miedo de contar lo que nos pasa. Hoy día no podemos confiar el uno del otro. ¿Quién va a contar lo que le pasa a la iglesia? Nadie. Porque no confiamos. Porque hablan. Fulano habla de Mengano, lo que le dijo, lo que pasó al hermano. ¿Y qué si somos todos pecadores? Somos todos, desde nosotros hasta ustedes, somos todos pecadores, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Es que hemos decidido pagar el precio. Y deseamos que ustedes paguen el precio y que lleguen a lo que el Señor quiere para sus vidas. Y dice la palabra, y ya termino con eso, dice que, decía Pablo, cuando el edificio es probado con fuego, lo que permanece, el que permanece recibe la recompensa. Ahora es eso, por eso mismo dice el Señor, ¿cómo te edificaste? ¿Cómo te estás edificando? ¿Quién te edifica? ¿Con qué te edificas? ¿Con lo de este mundo? ¿Con la sabiduría, con el entendimiento del mundo? ¿O con la sabiduría y el entendimiento de mi espíritu que te enseña la palabra? Porque cuando venga la prueba ahí vamos a ver lo que permanece. Lo que le dejamos a nuestros hijos permanece. Saben que mi padre falleció y saben que no me dijo nada que yo haya dicho, bueno, algunas cosas
porque decidió entregarse al enemigo, vivir su vida en el mundo. Pero él decía que creía en el Señor de boca, pero su vida no reflejaba al Señor. ¿Y qué me dijo? Nada. A eso se refiere. ¿Qué vamos a dejar? ¿Cosas que edifiquen? ¿Cosas que permanecen en nuestros hijos de generación en generación? Lo que nosotros hagamos con nuestra vida, eso sí marca nuestras generaciones. Que nuestros hijos puedan decir el día de mañana, sí, de mi mamá aprendí a buscar de Dios. Aprendí que mi padre, y vimos, lo más importante es ver la obra de Dios a través de nuestros padres, o que vean a través nuestro la obra de Dios. No solo quedarnos con que sí, amaba a Dios y iba a la iglesia. Hay más del Señor, hay muchísimo más. La predicación de Pablo, él decía, vengo a predicar no con humana sabiduría, sino con poder, con señales. Porque son necesarias las señales. Son necesarias las señales. Entonces el Señor quiere que podamos realmente examinarnos y recordarnos, soy el edificio de Dios, de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, como usted quiera examinarse, como usted quiera verse, como el Espíritu en realidad le guía a verse. Que con Dios no podemos tener temor de nada porque Él sabe todo. A veces están las influencias del enemigo, como decía hoy, que tenemos que reconocer que las tenemos. Si no las reconocemos, no vamos a ser libres. Cuando nos habla en nuestra mente, cuando nos ata, cuando hay cosas que estamos como retenidos, detenidos, cosas que no podemos perdonar, esas son ataduras del enemigo. Son influencias, hay quizás un espíritu generacional. Y no es gran problema ser libre. Miren lo que hizo la iglesia. La iglesia empezó a llevar a la gente aparte, por vergüenza. Si iban a ser libres, o alguien un demonio en realidad se manifestaba en la persona, un espíritu inmundo, lo llevaban a un cuarto aparte para que no sea avergonzada la persona. Pero Jesús no hacía eso. Jesús, sal de ella, adiós, se acabó el problema. ¿Y saben qué hacían todo el resto? Alababan al Señor. Esa es la forma. ¿Por qué? Porque no estoy pasando vergüenza, estoy siendo libre. Por esto cuando nos reunimos hay una presencia de Dios distinta, porque cuando los hijos se reúnen, el Padre se regocija. Entonces el Señor quiere soltar la sanidad, el Señor quiere soltar la libertad, pero si estamos todos avergonzados, el demonio quiere salir y yo te aprieto para que no salga, no me vas a avergonzar, Satanás. No, tengo que llorar, tengo que sacar la amargura, tengo que sacar lo que tenga que salir, como quiera salir, como Dios diga. Porque si no, no vamos a recibir nosotros libertad y tampoco podemos llevar una libertad que no tenemos a nadie. Entonces, no solo venir a orar, dejar que el Espíritu haga y recibamos la libertad. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y que podamos tener esto presente. Yo creo que creo que el Señor quiere hacer algo grande con cada uno de ustedes. No estamos todos juntos de casualidad, no es casualidad. Dios tiene propósito. ¿Sí? El Señor los quiere usar con poder. Lo que el diablo quiere hacer, problema de él. Nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. El Señor los quiere ver bendecidos, sanos sobre todas las cosas. Oramos al Señor y vamos a ministrar también, ¿sí? Vamos a ministrar conforme el Señor nos guíe. Si quiere...